Hola a todos, buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya, gracias. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por el interés que nos han declarado en esta nueva convocatoria del Fondo Chile. Llevábamos harto tiempo esperando que pudiera ocurrir, finalmente la pudimos lanzar ya el lunes recién pasado. Tal vez para ordenarnos un poco, les vamos a agradecer a todos que puedan mantener sus micrófonos en silencio para que se pueda escuchar bien, para que nadie tenga problemas con el audio. Y también les queríamos sugerir que si hay preguntas durante el proceso, durante la presentación, sugerirles que puedan escribir sus preguntas en el chat y así nosotros vamos a poder ir sistematizándolas pensando que eventualmente hayan algunas de ellas que puedan repetirse. Entonces creemos que eso nos puede ayudar a que el proceso sea un poco más eficiente. Y si al término tenemos tiempo, digamos, quedan algunos minutos, podemos ahí abrir la conversación. Pero en principio creemos que puede ser un poco más ordenado a través del chat, ¿ya? Y bueno, lo primero es declararles que nuestra expectativa de este taller, de este conversatorio, es poder entregarles los lineamientos para facilitarles a ustedes la postulación al fondo y para que sus propuestas, sus proyectos, las postulaciones puedan estar lo más alineadas y lo más en sintonía de la cooperación y de los propios espíritus, digamos, de esta convocatoria en específico, ¿ya? Voy a... Vamos a partir eh, la presentación compartiéndoles un video. Lo que vimos recién al inicio, digamos, en los minutos iniciales, eran todas imágenes de los distintos proyectos que se han ejecutado a lo largo del Fondo Chile. Y ahora les vamos a compartir un video que es muy cortito para iniciar esta actividad. Fondo Chile apoya a proyectos de cooperación internacional Sur-Sur que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas, ya sea llevando un mensaje de paz a los territorios afectados por la violencia, desarrollando modelos de huertas sostenibles en comunidades aisladas o llevando talleres educativos integrales a escuelas de alta vulnerabilidad. Los voluntarios de nuestras instituciones asociadas trabajan con la convicción de que la cooperación sí cambia realidades. Además del trabajo en terreno, apoyamos a países con igual o menor desarrollo relativo que Chile, llevando experiencias en políticas públicas exitosas en nuestro país para compartir asistencia técnica en nuestra región e incluso más allá. Rehabilitación inclusiva, seguridad alimentaria, procedimientos de transparencia, gestión ambiental, educación para la primera infancia o erradicación de la pobreza son solo algunas de las áreas que nos han permitido generar lazos con más de 30 países de América Latina y el Caribe, además de África y el Pacífico Sur. Al ser proyectos alineados con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, su trabajo expresa el compromiso de Chile con la sustentabilidad de las comunidades, pero además refleja que la cooperación es una labor que nos incluye a todos y todas. Para más información, visita fondochile.cl. Chile coopera. Bien. Bueno, suponemos que vimos en las inscripciones que habían instituciones ya que han trabajado anteriormente con el Fondo Chile, vemos también que hay instituciones nuevas, pero suponemos que deben estar llenos de preguntas, por lo que creemos que un punto de inicio es presentarles quién organiza esta convocatoria, ¿no es cierto? Y esta convocatoria la está organizando el Fondo Chile, que es un fondo de cooperación internacional que estableció el gobierno de Chile hace ya una década atrás, el año 2011 partió este fondo. Y, y este fondo lo que hace es finalmente abrir un espacio más para la cooperación sur-sur.
Y las instituciones que están detrás de este fondo, quienes lo soportan, son el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ACCID, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y estas tres instituciones han venido trabajando todos estos años conjuntamente, colaborativamente, para poder gestionar este fondo, cuya una de sus líneas de trabajo es justamente esto que les digo de la cooperación sur-sur, los proyectos de cooperación, porque el fondo también tiene otros ámbitos de trabajo. Y uno bien puede decir, bueno, ¿y por qué cooperar? ¿Qué es esto de la cooperación? Y probablemente más en un contexto hoy en día en que estamos en grandes crisis, en donde Chile también tiene hartas necesidades, pero tenemos que reconocer que nosotros como cooperación operamos en el marco de la política exterior de Chile. Donde lo que hay es un vínculo estrecho entre los distintos países a partir de la solidaridad que declaran estos. Hay que reconocer que Chile ha recibido muchos años y por mucho tiempo cooperación internacional. Hay institucionalidad chilena que ha podido establecerse, instaurarse gracias a la cooperación que Chile ha recibido. Y bueno, y con el paso de los años, si bien Chile recibió mucha cooperación, hace varios años ya que Chile también brinda mucha cooperación. Y por lo tanto, estamos ya en condiciones de poder compartir con otros países nuestras experiencias, lo que hemos aprendido, en lo que nos hemos equivocado, por qué caminos nos ha ido mejor. Y eso es un poco el espíritu de la cooperación, ¿no es cierto? Apoyarnos, ayudarnos entre las naciones. Ahora, el foco de esta convocatoria en particular se centra en lo que estamos viviendo, que es la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, eso es un sello, uno podría decir, distintivo de esta convocatoria. ¿A quienes estamos invitando nosotros como Fondo Chile a postular y a participar de esta convocatoria? Son fundamentalmente tres tipos de organizaciones que uno podría agruparlas en dos grandes ámbitos. Por un lado están los organismos de la sociedad civil de Chile, que entendemos por ellas a todas las instituciones que no persiguen fines de lucro, y pedimos, es importante que ahí revisen bien las bases porque se les pide cierta antigüedad, que son 2 años, para participar de esta convocatoria. Estamos invitando también a las instituciones públicas, a los organismos del Estado, y también estamos invitando a las instituciones de educación superior que estén acreditadas por al menos 4 años. Por lo tanto, si uno los agrupa por tipo de organización, podemos decir que vamos a tener instituciones públicas, servicios públicos, pero por ejemplo una universidad pública también, y por otro lado vamos a tener a los organismos de la sociedad civil, a las fundaciones, las corporaciones, y también a las universidades, por ejemplo, pero privadas, ¿ya? Son esos dos grandes grupos con 3 tipos de instituciones. Ahora, ustedes habrán visto en las bases, suponemos que tuvieron oportunidad de leerlas. Nosotros identificamos distintos actores en las bases, que son actores que debemos ver nosotros a lo largo del proyecto con sus respectivos roles. Cuando nosotros los invitamos a postular con un proyecto de cooperación, nosotros lo que esperamos que en el centro de estas propuestas siempre se tenga como norte a la persona, se tenga el bienestar de la persona, se considere su desarrollo. Ese es el norte que debiera guiar nuestros proyectos de cooperación, entendiendo naturalmente que van a apuntar a ciertas problemáticas, ¿no es cierto?, que se han originado con la pandemia, o bien a problemas que existían de antes, pero que la pandemia los agravó, los hizo mucho más evidentes o mucho más explícitos, ¿ya? Por lo tanto, partimos desde ese punto. Ahora, cuando nosotros decimos estos proyectos que deben tener este giro, son proyectos de asistencia técnica, porque la cooperación chilena lo que hace justamente es brindar asistencia técnica. Y eso nos referimos fundamentalmente con que la experiencia que han adquirido ciertas organizaciones, buscamos que pueda ser compartida con otras instituciones de otros países y pueda ser puesta a disposición de la comunidad. La idea es ayudar a fortalecer las capacidades y las competencias de otras personas en los otros países. Es un poco esa la idea.
lo que nos gustaría ver a través de las propuestas es que los proyectos van a finalizar, estamos declarando proyectos de alrededor de 1 año de duración. El proyecto va a terminar y el proyecto se retira, pero la idea es que una vez que el proyecto se retira, todo aquello que se trabajó quede asentado en el otro país y nosotros podamos ver que hay mejor capacidad de respuesta por parte de las instituciones con las que trabajamos a las nuevas problemáticas que vayan surgiendo, ¿ya? Ese es un poco el espíritu. Ahora, nosotros, ¿cómo articulamos esto? Decimos, bueno, hay un ejecutor. El ejecutor, nosotros entendemos aquella institución que es la que presenta el proyecto. Es decir, es la institución que debe cumplir con los requisitos de postulación. Es la institución, en consecuencia, que es la que va a recibir los recursos que se adjudiquen con el Fondo Chile, ¿ya? Es la institución, a su vez, que tiene que coordinar con los otros actores, es quien lidera finalmente el proyecto, y por lo tanto en esa institución es en quien recaen las responsabilidades de tener que emitir los informes, tener que hacer las rendiciones, cumplir con todos los compromisos que están declarados tanto en las bases como en el propio manual administrativo y financiero, ¿ya? En esta oportunidad nosotros dijimos, estamos viviendo una situación que es muy particular, estamos en una crisis. Y por lo tanto nuestro desafío, lo que nos planteamos a través de esta convocatoria 2021, era poder mejorar y ampliar el impacto que han tenido nuestros proyectos. Y para ello nos propusimos el siguiente desafío, y es que los proyectos puedan abordar 3 ámbitos temáticos simultáneamente. Si nosotros nos remontamos a la historia del Fondo Chile, antiguamente, o hasta la última convocatoria, digamos que fue el año 2018, los proyectos bastaba que identificaran un área temática a la que aludían. Por ejemplo, este era un proyecto en discapacidad del área de desarrollo social. Pero en esta oportunidad nosotros estamos pidiendo que sean 3 los ámbitos temáticos, ¿ya? Son 3 los ámbitos temáticos. Uno de ellos, necesitamos que los proyectos puedan contribuir a la reactivación económica, que ese sea un ámbito en los cuales se van a lograr resultados. Requerimos también que los proyectos puedan apuntar al fortalecimiento del tejido social. Y con eso nosotros nos referimos fundamentalmente a que el tejido social entendemos que es un elemento que contribuye directamente a la gobernabilidad de las naciones. Por lo tanto, es importante que se trabaje en los proyectos cómo generar comunidad, ¿no es cierto? Cómo poder generar mayor confianza entre las personas, cómo poder, a través del trabajo de los proyectos, construir solidaridad, cómo poder trabajar colectivamente, cómo poder generar un sentido de pertenencia, ¿ya? Lo que buscamos a través de este componente en específico, de esta área temática, es cómo generar redes, ¿no es cierto? Cómo contribuimos a través del proyecto a un buen vivir finalmente. Es un concepto que entendemos que es bien amplio, lo importante es que quede bien fundamentado y bien explicado cómo ustedes, a través de las actividades que van a desarrollar, van a aportar a este componente. Y el tercer componente es libre, y la idea es que ustedes, como instituciones que van a ejecutar el proyecto, puedan proponerlo en sintonía con los otros actores, ¿ya? Lo importante que les quede claro es que son 3 ámbitos a los que debe contribuir el proyecto simultáneamente. No es uno o el otro o un tercero definido por mí, son los 3, porque creemos que eso nos va a ayudar a mejorar el impacto, ¿ya? Como entendemos que un ejecutor no necesariamente va a tener expertise en 3 ámbitos temáticos, en esta oportunidad, en esta convocatoria, el rol de los aliados va a ser sumamente relevante, porque a través de los aliados es posible complementar la asistencia técnica, es posible complementar y llegar a lograr resultados en estos 3 ámbitos que decimos, ¿ya? Cuando nosotros declaramos los proyectos de cooperación, por el tema de la sostenibilidad que buscamos, siempre es importante trabajar en el otro país con una institucionalidad, y esa institución es la que nosotros denominamos socio local. Entonces, es la institución que está alojada y ubicada en el otro país. Si ustedes deciden presentar un proyecto para 2 países, van a requerir un socio local en cada país, no bastaría uno,
porque lo importante es tener una organización que les permita a ustedes como ejecutores y a los aliados poder aproximarse de buena manera al territorio, poder acercarse y tener conocimiento de qué pasa con la cultura en el lugar, qué pasa con los elementos culturales, qué pasa con el idioma. Es un vínculo que les permite estrechar y garantizar de alguna manera los buenos resultados que puedan alcanzar con el proyecto. Por lo tanto, el socio es bueno, al igual que todos, pero cumple un rol que es bien importante, porque el socio también les va a acercar a otro actor que es la población objetivo. Les va a facilitar mucho la labor si tienen un socio local, hay una institución que conoce bien las características y puede caracterizar a la población objetivo, ¿ya? Entonces eso es importante, una buena identificación de cada uno de estos actores. Y lo que nosotros hemos promovido en las bases, lo que nos importa mucho en esta oportunidad, es que todos estos actores idealmente puedan sentarse a la mesa, puedan compartir un diagnóstico y puedan compartir el diseño de la estrategia con la que van a enfrentar el proyecto, la intervención que van a hacer, la solución que van a dar a los problemas que en conjunto identifiquen. Nosotros estamos conscientes de que el Fondo Chile pide harta documentación para postular, pero también eso tiene un espíritu y tiene un sentido, y es que necesitamos garantizar que las propuestas que nos están presentando son propuestas más bien redonditas y que tienen factibilidad de ser implementadas, y que sobre todo están respondiendo a una necesidad que ha sido identificada en el otro país. La génesis de estos proyectos no queremos que sea porque yo quiero ejecutar un proyecto en otro país, es porque yo me estoy poniendo al servicio de las necesidades de otra institución, ¿ya? Entonces, es importante este proceso que sea muy participativo, muy conversado. Necesitamos que haya reflexión entre todos los actores para que pueda ser una propuesta muy acotada. Nosotros en esta oportunidad, a diferencia de los otros años, estamos proponiendo proyectos que no excedan los 12 meses. Sabemos que en 12 meses es poco tiempo, pero también tiene que ver un poco con los tiempos de funcionamiento del fondo y con lo imperativo que se nos hace poder brindar cooperación en momentos de pandemia. Y frente a una crisis que estamos viviendo, que sabemos que hay países que les ha pegado bastante más fuerte que a nosotros, el sentido de urgencia, digamos, es impostergable. Y acá ven un poco un resumen de los principales elementos del proyecto. Tenemos 12 meses para poder implementarlos, debiésemos estar iniciando la ejecución alrededor del mes de septiembre. El presupuesto tope al que se puede postular en esta oportunidad es de $70.000. Es cierto que bajamos harto los topes presupuestarios respecto de lo que fue antaño, pero también en esta oportunidad estamos limitando las posibilidades de traslado. Como hay mucha incertidumbre y hay mucho riesgo y nos interesa que quienes colaboren y quienes se transformen en esta oportunidad en actores de cooperación también estén cuidados, no estamos promoviendo tanto desplazamiento a los países. Esperamos que a lo más se pueda hacer eventualmente alguna misión ya avanzado el proyecto, esperando que el próximo año pueda haber mayor libertad de movimiento y sin riesgo. Como decíamos, el foco de nuestra convocatoria en esta oportunidad es atender la pandemia, es ver cómo podemos contribuir a otros países a la pandemia. Las propuestas se tienen que alinear con los ODS, sabemos que eso también es parte de nuestro pilar, de nuestro marco de acción. Decíamos que tiene que ser un proceso participativo, involucrando a todos los actores en la conversación, tanto en el diagnóstico como en el diseño propiamente tal del proyecto, y con un enfoque de género, y abordando simultáneamente estos tres ámbitos. Y abordando simultáneamente estos tres ámbitos, ¿ya? Esto es en términos como de definiciones generales. Yo ahora los voy a dejar con Celine, quien va a continuar con la presentación, y ella les va a hacer una breve descripción del proyecto, cómo debiese presentarse la descripción del proyecto.
Está bloqueado tu audio, Celine. Ahí, perdón, disculpa, no podía desbloquearlo. Ya, en esta parte, básicamente lo que vamos a hacer es darle algunas orientaciones o algún lineamiento referente a la segunda parte de lo que nosotros llamamos el perfil de proyecto, que es el documento en el cual, digamos, se plasma todo el diseño del proyecto, y en particular en la segunda parte del perfil de proyecto, que se llama la descripción del proyecto. En esta nueva convocatoria, esta parte de perfil, eso lo menciono para los que quizás han participado en convocatorias anteriores. Esta parte de perfil se diseñó este año pensando más en que las propuestas se elaboren en base a un enfoque orientado a la teoría de cambio. Yo en esta parte no voy a explicar esta metodología porque después de esta parte viene Marta e Elizabeth, que le van a hacer una presentación más detallada a nivel de la metodología y también dándole como algunos ejemplos concretos de cómo desarrollar esta teoría de cambio. Entonces yo solamente le voy a mencionar algunos aspectos que consideramos como más relevante, cuál es la información que esperamos encontrar en su perfil de proyecto y también algunos aspectos más relevantes que podríamos tomar en cuenta al momento que vamos a realizar la evaluación de la propuesta. Entonces, básicamente, ¿cómo deben pensar su propuesta al momento de diseñarla? Bueno, Carla ya lo mencionó, pero lo recalco de nuevo porque es algo muy importante para el fondo, es que esta propuesta sea como el resultado de un proceso reflexivo y de un proceso en el cual hayan participado todos los principales actores que van a estar involucrados en la propuesta. Entonces, está como le dijimos antes, esos son los ejecutores, el socio local, los aliados, y también la población objetiva del proyecto. Es importante que todos hayan participado de este diseño. Y en el perfil de proyecto también nos importa poder entender cómo han participado de este proceso. Entonces, tanto en la parte como se le pide explicar, digamos, cuál es el problema que se va a abordar, como en la estrategia de intervención que van a elaborar, es importante que se pueda entender cómo han participado esos actores en la definición del problema y también de la estrategia que se va a implementar. Primero, lo importante es identificar el problema que se va a abordar. Para eso podemos utilizar como la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo el proyecto va a afectar a la población objetivo, tanto directa como indirecta? Si este problema va a afectar de manera diferenciada a hombre y mujer. El enfoque de género es muy importante. Después, Elizabeth, en la presentación que sigue, le van a dar algunas herramientas para poder incorporar ese enfoque de género en el diseño de su propuesta. Después también es importante identificar la causa del problema. Y de nuevo mencionarle que es importante que los distintos actores que van a participar del proyecto sean de acuerdo tanto con la definición del problema como en sus causas. Como lo mencionó Carla, este año la convocatoria está enfocada a resolver o digamos a contribuir, porque sabemos que los proyectos por sí no van a resolver los problemas de la pandemia, pero a contribuir a resolver algunos efectos de la pandemia. Entonces, es importante entender si el problema existió antes de la pandemia o si más bien con la pandemia ese problema fue a peor, digamos. Y en último tiempo es importante entender también cómo el proyecto va a ayudar a atenuar los efectos de la crisis económica y social que fue acentuado por la pandemia en la población objetivo. Van a ver que en el perfil de proyecto hemos incluido distintas preguntas. Yo creo que es importante que se tomen el tiempo de responder a cada una de esas preguntas. Cada una de esas preguntas tiene que tener una respuesta para que también lo tomen en cuenta al momento de realizar el análisis, digamos, y el diseño de su propuesta.
Otro tema que es importante que puedan definir es definir el impacto y el cambio deseado. Y en este momento tiene que quedar claro en el perfil de proyecto la coherencia en la formulación del objetivo general y del objetivo específico respecto al problema. Por el objetivo general, estamos esperando entender cómo el proyecto, la propuesta va a contribuir a minimizar el problema que han identificado anteriormente. Es decir, cuál va a ser el impacto a largo plazo. Ahí estamos hablando desde el largo plazo. ¿Cuál va a ser el impacto en el largo plazo en la calidad de vida de la población en relación al problema que han identificado? Y en el segundo tiempo esperamos poder entender cuál es el cambio deseado al cual se va a contribuir con la intervención. El cambio deseado, ahí estamos pensando más como el efecto o el propósito del proyecto, digamos, el efecto más inmediato o a corto plazo al cual se va a contribuir con el proyecto. Y también un punto importante al momento de definir ese objetivo específico es poder identificar y poder dejar claro al cual de toda la causa que han identificado en la primera etapa se va a enfocar el objetivo. Y en otra parte del perfil de proyecto le estamos pidiendo como que describen cuál va a ser la estrategia de intervención. En esta parte es importante también que se pueda entender al leer, digamos, esta estrategia, que la intervención que se propone, estamos hablando de la estrategia tanto de los productos o de los resultados que están asociados a ella, pueda responder al cambio deseado que se mencionó anteriormente y también pueda aportar al fortalecimiento de capacidad. Como lo mencionó Carla anteriormente, los proyectos son proyectos de asistencia técnica y su fin último, digamos, también es de fortalecer las capacidades a nivel local y que esa capacidad quede instalada. Entonces, ¿qué buscamos en la propuesta? Que esta estrategia será clara, adaptada al contexto. Son estrategias que pueden haber funcionado en Chile y que se espera se puedan replicar en otro país, pero por eso tiene que estar adaptada al contexto en el cual se van a implementar. Que están vinculados al problema y también al cambio que se desea lograr. Esperemos también que la población objetiva sea bien caracterizada, es decir, sí nos importa saber cuánta persona va a alcanzar el proyecto, cuántas mujeres, cuántos hombres, pero no solamente eso, necesitamos o nos interesa, digamos, tener mayor información referente a la población objetiva que va a ser alcanzada por esta estrategia de intervención. Tiene que abordar los tres ámbitos, como lo mencionó Carla, es decir, la reactivación económica, el fortalecimiento del tejido social, y quizá aprovechando para responder a la pregunta que hizo Loreto ahí en el chat, mencionar que el tercer ámbito es un ámbito que tiene que definir el propio ejecutor. Es decir, ahí es a libre, digamos, a libre elección del ejecutor. Esperamos que sea definida en forma participativa, eso ya lo mencionamos también, con un enfoque de género y también sería importante o nos interesa que puedan relevar en la descripción de esa estrategia cuáles son los aspectos innovadores. Referente a los productos o los resultados que se estarían implementando con esa estrategia de intervención, tiene que ser un máximo de tres productos. No necesariamente tiene que ser un producto por ámbito, por ejemplo. Puede ser, en un producto puede abordar distintos ámbitos o puede ser quizás un producto por ámbito. Ahí depende de la estrategia que ustedes van a pensar y diseñar. Eso es más bien como libre y depende de esto. Cada producto tiene que tener su indicador. Y ahí lo importante a nivel de los indicadores es que sean indicadores más bien cualitativos, es decir, que va a medir la calidad del producto más que el desarrollo de las actividades. Eso es un aspecto que nos interesa recalcar también. Y para terminar, lo importante, como también lo mencionó Carla al inicio, es pensar en una estrategia de salida. Una vez que termina, digamos, el proyecto, pensar en una estrategia de salida y cómo se va a traducir la sostenibilidad de todo lo que se ha implementado durante este año. Es decir, tiene que quedar claro ahí en el perfil de proyecto
qué capacidad van a quedar instaladas o fortalecidas, cómo se van a sostener esa en el tiempo y también si existe como posibilidad quizás de replicar esos resultados a mayor escala en el mismo territorio o quizás replicarlo también de otra manera. Y es importante también que la estrategia de intervención al final piense en que lo que se va a implementar, los resultados que se van a alcanzar con el proyecto tiene que ser apropiada por la población objetivo, es decir, la asistencia técnica tiene que quedar como incorporada, las capacidades tienen que quedar instaladas en la población objetiva. Eso sería básicamente, yo solo quería darle como un último consejo o como una última orientación, es que le recomendamos leer muy bien los criterios de evaluación que están mencionados ahí en la base, porque yo creo que, bueno, creo que le puede dar como algunas orientaciones o mayor información referente a lo que estamos esperando encontrar con cada una de las propuestas. Ahora le voy a dar el paso a Marta Cosat y a Elizabeth Guerrero del PNUD para que puedan hacer una presentación. Ellas le van a realizar como una presentación de cómo pueden planificar su propuesta con un enfoque de desarrollo y también con un enfoque de género. Marta, no sé, Marta. No, yo voy a compartir, sí, perdón, yo voy a compartir la presentación y Marta va a hablar, perdón, sí. Hola, buenos días a todos y todas. En realidad voy a partir yo, Elizabeth Guerrero, Marta Cosar, que es mi colega, y vamos a hacer esta presentación en conjunto. Como señaló Celine, la idea es una presentación bastante general. Todos los temas que queremos plantear son temas que tomaría mucho más tiempo pensar en una charla como lo hacemos habitualmente, pero sí nos parecía necesario compartir con ustedes algunos elementos que pueden ser útiles para el desarrollo de la propuesta. Seguramente algunos o algunas ya los conocen o los trabajan, pero estos son elementos que están en el centro de lo que se espera de la propuesta que ustedes puedan entregar y la idea de compartir estos elementos es que además sus propuestas sean exitosas y que por supuesto ojalá puedan ser financiadas por el fondo. Pasemos a la otra, Celine. Comentarles que vamos a trabajar básicamente la idea de planificación para el desarrollo, como dice el título, pero incorporando de manera transversal la igualdad de género. Nosotros no quisimos hacer dos presentaciones separadas porque si no lo que suele suceder es que se piensa una idea de proyecto y luego se intenta añadirle los temas de género como si fuese algo que se puede añadir al final y en realidad eso no es factible. Para que efectivamente tenga incorporada la igualdad de género, tienen que pensar el proyecto desde el inicio con esos lentes, con ese foco, con esa mirada. Entonces vamos a partir con un concepto general, pasemos Celine, con un concepto general, la otra. Respecto de qué es el enfoque de género, esto es una definición muy simple, ustedes podrán encontrar múltiples definiciones, pero una manera simple de plantearlo es señalar que género es distinto de sexo. Uno alude a los caracteres sexuales, primarios y secundarios, en tanto género alude a una construcción social a través de la cual se atribuyen a las personas en función de su sexo una serie de actitudes, sentimientos, valores, conductas, actividades y que los van diferenciando a lo largo de la vida. Es decir, son los roles y las características que se le atribuyen a hombres y mujeres por el solo hecho de ser hombres o mujeres en una determinada sociedad, en un determinado momento histórico. Uno podría pensar que el que tengamos atribuciones distintas de roles o de ciertas características pudiese no ser tan malo, o no tendría por qué serlo per se. Sin embargo, esta construcción social encierra siempre una jerarquización. Y lo que sucede en la práctica es que estos distintos roles, actividades y características no son valorados de la misma manera en la sociedad, no son reconocidos de la misma manera y se establecen diferencias y a la larga desigualdades que se traducen en inequidades que afectan en general más a unas que a otros. Y aquí viene una pregunta típica de cualquier jornada o charla en que uno habla de género y te dicen, ay, ¿por qué si hablamos de género y de relación entre hombres y mujeres, por qué terminamos hablando de las mujeres?
Bueno, porque cuando uno mira cómo se construyen estas relaciones, cómo se desarrollan en la sociedad y cuáles son los efectos que trae, es que en general las mujeres terminan en una posición de subordinación o subrepresentación, dependiendo del tema, en determinados ámbitos, y que por lo tanto, para corregirlas, lo que hay que hacer es mirar esas relaciones, abordarlas, pero también pensar algunas estrategias específicas, como vamos a hablar más adelante, que permitan erradicar esas diferencias que se van produciendo, que permitan eliminarlas y por lo tanto asegurar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y posibilidades de beneficiarse del desarrollo. Ahora, para romper un poco el hielo, y ya que llevan un rato escuchando, quería pedirles que hagan un breve ejercicio muy rápido. Seguro que ya varios han trabajado con Menti, pero quería pedirles que entren a www.menti.com. Ahí está el código que tienen que poner y que contesten esta pregunta. El objetivo, en términos de lo que estamos hablando, ¿no? De género, de enfoque de género. El objetivo de nuestros proyectos es lograr, y ahí tienen dos opciones y les vamos a pedir que ustedes puedan responder a esas dos opciones. No la pase todavía. Celine, si dejas de compartir para que pueda compartir yo la pantalla de Menti. Ahí está el código que tienen que ingresar cuando ingresen a www.menti.com y puedan contestar las preguntas. La pregunta. Una persona ha respondido, 2. El resto, o están acá solo con la cámara, 4. ¿Algún otro, alguna otra? 5. Damos un minutito más. 9. Con los 10 cerramos. ¿Quién falta? 10. Oye, y hay como, podemos dejar de compartir, Marta, y los 10, o las 10, los y las 10, opinaban lo mismo. Ahora sí, Celine, y pasamos a la lámina con los animales, todos y todas opinaban lo mismo, que el objetivo de nuestros proyectos cuando hablamos de género es lograr la equidad de género, ¿no? ¿Pasamos a la otra lámina? Sin embargo, ahí. Sin embargo, no. No es el objetivo lograr la equidad de género. En Chile siempre hay una confusión respecto a las palabras igualdad y equidad y se usan indistintamente como si fuesen lo mismo, pero son cosas distintas. Lo que nosotros queremos, o el horizonte de nuestros proyectos, es avanzar hacia la igualdad de género y lo hacemos usando estrategias que promueven la equidad de género. ¿Cómo lo puedo explicar de una manera más simple? A mí me gusta este ejemplo, creo que es bien claro. Como ustedes pueden leer ahí, acá este señor dice, para que la evaluación sea justa, todos van a hacer la misma prueba, todos van a subir al árbol. Y cuando nosotros miramos quiénes están ahí, vemos que algunos animales pueden subir al árbol, el pájaro, el gato, el mono, y podemos ponerles y decirles que la evaluación es que suban, pero no me cabe duda que ese pescadito nunca va a poder subir al árbol, y el elefante, si se sube al árbol, se muere todo, porque los va a aplastar subiendo al árbol, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver ahí es que si nosotros queremos que todos puedan llegar arriba del árbol de alguna manera, tenemos que pensar cuáles son las diferencias que tienen e identificar aquellos que van a requerir un apoyo específico o una condición distinta. Quizás yo al mono, al gato, al pájaro les digo que suban, y al pescadito lo tendré que ayudar para que pueda subir y buscar otras formas, ¿no?, de que él pueda llegar arriba, y quizás en el elefante con que con la trompa llega arriba yo podría decir que lo logro. Entonces lo que yo quiero es que todos puedan llegar arriba del árbol. Yo quiero que todos tengan los mismos derechos y oportunidades. Para que eso suceda, yo sí tengo que tener una mirada de equidad, que es reconocer
que son distintos, que tienen necesidades distintas y que tengo que desarrollar acciones distintas para que lo pueda lograr. De esta forma, la equidad pudiese ser más bien el camino a través del cual yo logro la igualdad. Pero cuando nosotros, desde las Naciones Unidas, nos planteamos cuál es el objetivo, la aspiración es la igualdad de género, y pasemos a la otra, que no es más que plantear que no puede haber diferencia en el acceso y en el goce de los derechos de las personas por el solo hecho de ser hombres o mujeres o por tener otras características, sino que tenemos que asegurar que todos puedan beneficiarse del desarrollo y que todos puedan ejercer sus derechos en las mismas, de igual manera. Y para asegurarme de ello, yo tengo que reconocer, y ahí sí pensar en equidad, reconocer que hay necesidades distintas, reconocer, como se dice muchas veces, que hay puntos de partida distintos, emparejemos la cancha, todo eso que como la frase típica, pero que no es más que reconocer que tenemos necesidades distintas y que por lo tanto no los podemos tratar a todos por igual. Un discurso típico del sector público chileno hace unos años era: nosotros tratamos todos por igual, así que nosotros no discriminamos, y lo que sucedía en la práctica era que con ese trato igual y la no discriminación, finalmente solo algunos o algunas podían beneficiarse de las iniciativas y otros u otras se quedaban atrás, ¿no? Y lo que tenemos que pensar hoy día es cómo nos aseguramos que todos puedan beneficiarse del desarrollo para tener igualdad en el acceso y el ejercicio de derechos y también en los beneficios del desarrollo. ¿Pasamos a la otra? ¿Y por qué entonces pensamos que es importante planificar con enfoque de género? ¿Por qué nos preocupa que sus iniciativas lo consideren? Uno, por algo que todos saben, y si no lo saben, es importante tenerlo claro: las mujeres no somos una minoría, no somos un grupo minoritario, nosotras no somos como los indígenas, los discapacitados y ese grupo en el que nos suelen poner en un saco. Nosotras somos más de la mitad de la población, pero las mujeres sufrimos múltiples discriminaciones, exclusiones y vulnerabilidad, y por lo tanto uno podría pensar que es una mayoría que ha sido discriminada en distintos ámbitos. Sobre esto podríamos rebatir, siempre hay quien no está de acuerdo, pero para eso pueden remitirse a múltiples informes en todos los ámbitos y temas en que les parezca interesante trabajar, y en los temas de inserción laboral, por ejemplo, y de reactivación económica, que es uno de los temas que convoco hoy día. Lo que han mostrado las estadísticas desde el inicio de la pandemia es que las mujeres son las más afectadas, una por la sobrecarga de los temas de cuidado, a pesar de que muchos hombres también están en el hogar. Hace poco una encuesta en Chile mostraba cómo, aunque hombres y mujeres estén en el hogar, son las mujeres las que siguen llevándose el trabajo doméstico. Y lo otro que muestra la evidencia es que hombres y mujeres han salido al mercado laboral con esta pandemia, pero que las mujeres están volviendo en menor medida que los hombres. Una, por los temas de cuidado, con quién dejan a la familia y los arreglos familiares, pero también porque el mercado y el tipo de empleo en los que se insertan tradicionalmente las mujeres son los empleos donde ha habido una reactivación más lenta o donde es más difícil. Por ejemplo, el turismo. Justo hoy día hablaban en la mañana en televisión una representante de la Cámara de Turismo, como todas las dificultades que han tenido para volver a reactivarse. Por otro lado, la invisibilización de las mujeres en las intervenciones de desarrollo dificulta la definición de estrategias para apoyar que se satisfagan las necesidades de la población. Si no vemos a las mujeres, no entendemos cuáles son sus necesidades, nosotros seguramente estaremos pensando en un grupo de la población, pero no podremos llegar a satisfacer todas las necesidades de la población. Yo recuerdo hace unos años había un proyecto del Fondo Chile que era sobre huertos familiares en un país de Centroamérica, y cuando les preguntaban por cómo incorporaban el enfoque de género, dijeron que no aplicaba. Y cuando, si es que alguno o alguna trabaja en temas de huerto familiar o ha estado vinculado, lo que podemos ver es que quienes se hacen cargo del huerto familiar son principalmente las mujeres, y que ese trabajo no se hace extemporáneo o sin tomar en consideración un contexto familiar, un contexto comunitario, una serie de cargas laborales que ya tienen las mujeres, y que por lo tanto pensar en proyectos en los que solo contamos con las mujeres como mano de obra, pero sin identificar cuáles son las otras necesidades, no vamos a estar asegurando que haya una igualdad entre hombres y mujeres ni una satisfacción real de sus necesidades. Podríamos estar apoyando la generación de ingresos en una familia, pero a costa de la sobrecarga de algunos o algunas personas dentro de esa familia. Pueden además resultar contraproducentes si no consideramos y no informamos a todos los actores de nuestros proyectos, si no consideramos a hombres y mujeres. Nosotros en el PNUD hace muchos años teníamos una línea de proyectos de recambio energético al interior de los hogares, principalmente cambiar todo lo que eran las cocinas a leña por otro tipo de energía.
y eran iniciativas que además iban considerando el liderazgo dentro de las comunidades, y las mujeres que participaban en esas iniciativas comenzaron a tomar liderazgo en sus comunidades, pero al no considerar al resto de la comunidad, al no considerar a sus parejas y a los hombres de la comunidad, se fueron generando conflictos y también de alguna manera situaciones no de violencia, pero sí situaciones de roces y conflictos al interior de la comunidad. ¿Por qué? Porque no se había considerado el que las mujeres estaban tradicionalmente en el hogar y no salían al ámbito público y no tenían este rol de liderazgo, y al tener un rol de liderazgo no necesariamente el resto de la comunidad lo entendió en una primera instancia. ¿Qué es lo que se requería ahí? Era un trabajo que también los incorporara a ellos en el proceso y que pudieran valorar y reconocer el aporte que estaban haciendo las mujeres al desarrollo de la comunidad. Y por último, no considerar el enfoque de género puede no solo dificultar el logro de sus resultados, sino que también puede generar daños. Y eso es súper importante porque a veces pensamos, bueno, ya si no beneficiamos a las mujeres, en fin, pero a veces también podemos generar daños con lo que hacemos. Yo recuerdo otra iniciativa, un proyecto que alguna vez me comentaron que era sobre reciclaje. Entonces me cuentan que quieren hacer educación y que a las mujeres de las casas para que reciclen en la cocina. Entonces yo les planteaba, o sea, además de que se tienen que encargar del cuidado de los hijos, de cocinar, de limpiar, además ellas tendrían que ser las encargadas de reciclar, y las seguimos cargando en términos de horarios y de tareas, porque entendemos que son las que están en la casa, en lugar de aprovechar de pensar en una estrategia mucho más dirigida a aquellos grupos que no se están haciendo cargo de las tareas domésticas, que puedan incorporarse a los temas de reciclaje y de esa manera también contribuir con más horas en el cuidado doméstico y no recargar a solo las mujeres al interior de los hogares. Entonces, a veces el daño que ocasionamos no lo vemos, pero se puede ocasionar con aquellos proyectos que descansan en la mano de obra de una parte de la familia o de los hogares y no reconocen que otras personas dentro de la familia y los hogares también podrían contribuir. Pasamos a otra. ¿Y qué implica planificar con enfoque de género? ¿Qué es lo que necesitamos que ustedes puedan mirar a lo largo de este proceso que van a hacer para identificar su iniciativa, planificarla, bueno, y todos los aspectos que vamos a ver a continuación? Primero, identificar y analizar las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. Para eso hay una serie de herramientas que no vamos a trabajar ahora, pero que ustedes pueden encontrar en los múltiples manuales que hay sobre planificación y género. Una es el perfil de actividades, que les invita a mirar cuáles son las actividades y el tiempo que destinan hombres y mujeres a determinadas actividades para que puedan considerar eso dentro de su planificación. El acceso y control de los recursos, quienes pueden o no acceder a recursos, y no solo quienes acceden, sino que quienes los controlan. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, iniciativas de generación de ingresos para mujeres es suficiente, pero el que generen ingresos no necesariamente asegura que ellas van a tener el control de esos ingresos, y por lo tanto se requieren medidas que apunten a que no solo puedan generarlos, sino que también tomar decisiones sobre aquello, que consideren las necesidades de género. Hay necesidades que se relacionan con las necesidades de los hogares, necesidades más básicas, pero también hay necesidades que son más estratégicas en términos de empoderamiento, como el ejemplo que les planteaba de estas mujeres que asumían un rol de liderazgo en la comunidad, necesidades que dan mucho en el sentido de poder cambiar un poco y avanzar más allá en términos del cambio de los roles y las relaciones entre hombres y mujeres en las comunidades. Y también que analicen qué pasa con la participación de hombres y mujeres, no solo la participación numérica. Muchas veces en nuestras iniciativas pensamos, ya, me voy a asegurar que haya 50% de hombres, 50% mujeres y estoy, pero pueden tener a 50% del grupo que está sin hablar, que no opina, que no está participando activamente, o no los considero las decisiones, los considero solo para que estén presentes en las asambleas, pero luego las decisiones considero otros actores. Importante ahí asegurar que la participación sea no solo presencial, sino una participación con presencia y con voz. Tienen que considerar las relaciones de poder que se dan en las comunidades, que se dan en los distintos ámbitos, como les digo, en términos de participación, de acceso y control de recursos, reconocer las desigualdades e identificar cuáles son las estrategias para
a abordar y acortar las brechas que pueden existir, e incorporar también en el análisis otras características o condiciones que pueden potenciar las desigualdades. Y esto es súper importante porque no solo hay desigualdades de género, sino que estas se cruzan con las desigualdades por origen social, por pertenencia a pueblos originarios, desigualdades etarias. Quienes trabajen, por ejemplo, con población mayor saben las particulares discriminaciones que sufren las personas mayores, desigualdades que pueden estar dadas por el lugar donde viven. En países como el nuestro y otros de la región, la segregación espacial va determinando también una discriminación. Son elementos que es importante que puedan considerar en su planificación. Pasamos a la siguiente. Y bueno, yo la dejo hasta ahí por ahora y seguimos con Marta ya con una mirada más respecto de los distintos elementos que tiene que tener este proceso de planificación. Gracias, Eli. Buenos días a todas y a todos. Yo voy a empezar con esta parte que es un poquito más ardua, pero igual es muy útil para que tengamos propuestas de calidad y para mejorar también la eficacia y la eficiencia de nuestras intervenciones. Esta diapositiva para mí es muy clarificadora porque resume un poco cuál ha sido la evolución de los enfoques y las metodologías para la planificación de proyectos de desarrollo y de otro tipo de proyectos, pero los que utilizamos generalmente las organizaciones internacionales. Como ven en la diapositiva, que la vean bien, bueno, todos yo creo que están familiarizados con el marco lógico y lo han aplicado alguna vez, la matriz de marco lógico con el fin, el propósito, los componentes y las actividades. En ese momento el foco estaba puesto más en lo que hacíamos, en las actividades y en lo que producíamos, quizá un poco más en la implementación. Y ese foco ha ido evolucionando para centrarnos más en lo que queremos generar, o sea, a qué queremos contribuir. Entonces, eso entra un poco con lo que es la gestión basada en resultados. El foco pasa de estar en las actividades a estar mucho más en los productos y en los efectos y en el impacto, que finalmente sobre lo que tenemos control es sobre los productos, pero tenemos que pensar en el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es nuestro efecto esperado, que es lo que queremos conseguir. Entonces, del foco en la implementación se pasa al foco más en la planificación, o sea, mirar desde a dónde quiero llegar y después ir planificando hacia atrás. La teoría de cambio es como en el PNUD la hemos introducido hace unos años y viene como a complementar un poco el enfoque de gestión basada en resultados. En el perfil hemos tratado de incorporar muchos elementos de la teoría de cambio para ayudarles un poco en la definición de su propuesta, pero no les estamos pidiendo que desarrollen una teoría de cambio completo. La teoría de cambio lo que trata es de buscar, o sea, nosotros como organizaciones internacionales y ustedes como ONGs o como organismos, lo que tratan un poco es finalmente de generar cambios en sistemas complejos. Todos los sistemas sociales son sistemas complejos. Entonces, la teoría de cambio busca un poco explicar el cómo y el por qué una intervención determinada va a producir un resultado determinado. Entonces, a partir de eso se definen los supuestos, lo que yo creo que tiene que pasar para que se logre mi resultado. Se trabaja a partir de una hipótesis: si hago esto, entonces va a pasar esto, y mis supuestos y mis riesgos los tengo en cuenta y veo que a lo mejor yo me he planteado que va a pasar esto si hago esto, pero a lo mejor luego pasa algo o no pasa algo y entonces ya no ocurre lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Entonces, o sea, tener como claridad sobre cuál es mi teoría de cambio y cuál es mi narrativa de lo que va a ocurrir y de por qué va a ocurrir, me ayuda como a definir y también a sacar aprendizajes después de hacia dónde quiero llegar. Entonces, la teoría de cambio se basa en la evidencia, en recoger, o sea, primero en formular con evidencia y después en recoger evidencia de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado y de cómo podría mejorarlo para una próxima vez. Sí. Podemos pasar
una, Celine. Una más. Sí, podemos pasar a la siguiente. Ya. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco en lo que ustedes van a enfrentar un poco cuando tengan que definir su propuesta, más en el proceso de planificación, que lo dividimos en dos grandes momentos. Primero, cuando tenemos que analizar, definir nuestro problema, que corresponde en la descripción del proyecto al análisis del problema, y después entramos a generar nuestra cadena de resultados, que es lo que corresponde en el perfil al objetivo general, específico, los productos y los indicadores. Pasamos, Celine. Siguiente. Ya. Entonces, bueno, ¿qué es problematizar? O sea, definir un problema parece algo sencillo, pero no es tan sencillo. Primero, lo que deberíamos apuntar es a definir cuál es nuestro problema central, nuestro problema marco que queremos atender, y ver un poco cuál es el tamaño real del problema, la complejidad, cuáles son las relaciones causales, y ver también cómo afecta el problema a los distintos grupos. Uno de ellos las mujeres, por eso tenemos en cuenta esta planificación con enfoque de género, pero también puede haber otros grupos que se vean afectados de manera distinta por un determinado problema. ¿Pasamos uno? Ya, entonces ahora les vamos a poner otro pequeño desafío y vamos a ver si ustedes identifican cuál es la fórmula más adecuada para formular un problema. Celine, si dejas de compartir y comparto yo. Ya, entonces, les vamos a compartir, si pueden entrar otra vez en Menti o si no salieron mejor. Y pasamos a la siguiente. Ahí estaba el uno que no alcancé a ver antes. Perdón. Ahí tienen cuál consideran ustedes que es la forma mejor para formular el problema. Minorías y grupos marginados no tienen derecho a voto, minorías y otros grupos marginados no participan en las elecciones, o bajos niveles de participación de las minorías en las elecciones. Anímense y voten. No les damos puntos ni les quitamos puntos. Ya tenemos 2 votos para bajos niveles de participación. ¿Alguien más se anima? Bien. ¿Alguien más? ¿Se quiere arriesgar? Ahí tenemos un voto a favor de la segunda opción. ¿Alguien más? Súper. Pues, si quieren, dejo de compartir. Igual tenemos 5 a favor de la tercera y 2 a favor de la 6. 6 y 2. Muy bien. Bueno, felicidades porque sí, acertaron. Esas dos son las 2 formas correctas de formular el problema. Si puedes compartir, Celine. Pasamos a la siguiente. Bueno, como ven, o sea, la idea aquí aparecen como algunos consejos para formular el problema, pero creo que ustedes lo tienen ya súper claro. En el fondo, la idea es formular en términos de realidades o condiciones negativas, pero no en términos de cosas que faltan. O sea, está bien que las minorías y los grupos no tienen derecho a voto, a lo mejor eso es un problema y necesitamos una ley que les dé el derecho a voto, pero quizá ahí no se acaba el problema porque, como sabemos, es un tema generalizado a nivel global, la baja participación en las elecciones sobre todo de algunos grupos y también de la población en general. Entonces, quizá nos restringe un poco el definir en términos de lo que falta, hace que nos enfoquemos en lo que falta y no veamos como el problema en su conjunto. Entonces, siempre es mejor buscar esta formulación que nos permita un análisis más profundo del problema. Si quieres, ¿pasamos una, Celine?
Ya, entonces, bueno, cuando ustedes se enfrenten con la definición de su problema, bueno, la idea es que hagan una revisión de literatura, o quizá el socio local tiene quién está afectado, cómo está afectado, en dónde, cómo ha cambiado en el tiempo el problema. Ahí la verdad es que cuanto mejor ilustren el problema con datos cualitativos y cuantitativos de fuentes, de diversas fuentes, tanto nacionales como internacionales, que hagan, les estamos pidiendo también una identificación y un análisis de las causas del problema. El análisis de género que ya comentó Eli, ahí tienen como algunas preguntas clave que hay que hacerse y que debieran poder contestar en el perfil, cómo afecta a hombres y mujeres, cuáles son los roles, etcétera. Otros grupos si es relevante, y luego también pueden considerar, ya que están haciendo este análisis, aparte de las intervenciones y la experiencia que ya tengan ustedes en intervenciones similares, lo que hayan hecho otros y si les funcionó o no les funcionó y cómo. Eso es como parte también de la teoría de cambio y les ayuda también a definir su estrategia de intervención. Bueno, en esta diapositiva simplemente les dejamos el modelo de árbol de problemas que supongo que ya ustedes conocen, que es muy útil para hacer este análisis y para graficar un poco cuáles son las causas en las raíces y cuáles son los efectos a nivel de las ramas del árbol y poder un poco ver las relaciones causales. Es una herramienta. La siguiente. Aquí simplemente, bueno, les hemos puesto un ejemplo de un árbol de problemas y causas. Como ven, nuestro problema central estaría arriba. Las mujeres presentan altas tasas de pobreza. Ese es como el problema macro. Si bajamos un nivel, vemos que las mujeres tienen altos niveles de pobreza, quizá porque no están accediendo a puestos de trabajo estables y con un nivel de ingreso suficiente, y quizá eso es a lo que queremos contribuir nosotros. Eso sería como nuestro objetivo específico, nuestro efecto, es a qué queremos contribuir. En el siguiente nivel estarían las causas, que, o sea, esto igual tengan en cuenta que es un problema que está bien acotado y hemos puesto como un ejemplo que no es todo lo amplio que debería ser y es un ejemplo imaginado. Pero entre esas causas podría ser algunas de las que hemos mencionado ahí, por ejemplo, que no hay servicio de vacuna para las mujeres, por lo tanto es mucho más difícil que accedan al mercado laboral, o por ejemplo, a lo mejor o sea, socialmente las mujeres no participan en determinados sectores del mercado laboral que están masculinizados y no tienen las habilidades blandas o las habilidades técnicas para poder acceder, o bien a nivel municipal no se promueve o no se ayuda a que las mujeres puedan acceder a este tipo de puestos. Entonces, ahí hay como diversas causas y a partir de ahí podríamos elegir nuestra ruta de cambio o nuestra hoja de ruta en qué queremos trabajar para contribuir a ese efecto o a ese problema más específico a través de nuestra intervención. ¿Pasamos con Aceli? Ya. Entonces, ahora vamos a ir un poco analizando cada uno de estos niveles. Ya tuvimos nuestro problema, definimos nuestro árbol de problemas, hicimos nuestro análisis. Entonces, ahora transformamos ese árbol en una cadena de resultados. Entonces, siguiendo un poco lo que les pedimos en el perfil, primero tenemos, bueno, el nivel de impacto que ya hemos visto, sería nuestro gran problema macro, o sea, normalmente el impacto, nosotros contribuimos al impacto, pero va mucho más allá de nuestras capacidades como organizaciones, como tanto nosotros como PNUD, como la ACTI o como las organizaciones de la sociedad civil en las que trabajan ustedes. Sino que hay muchos actores que finalmente, con muchas intervenciones, al cabo de los años van generando impacto. Entonces, porque el impacto es cambiar las condiciones de vida, los indicadores que ponemos ahí, la mortalidad infantil, el tema de la pobreza que hemos visto en nuestro ejemplo, etcétera. Entonces, es como o sea, es nuestro horizonte, pero sabemos que nuestra capacidad de influencia es limitada y que sí que tenemos que tenerlo en el horizonte, y caminar para allá, pero en la medida de nuestras posibilidades. Siguiente.
Bueno, el siguiente nivel de la cadena es el efecto, que es el cambio esperado en la teoría de cambio, el objetivo específico en el perfil, y este es para nosotros, como les comentaba, el nivel más importante en la cadena de resultados porque es hacia lo que aspiramos. Y lo que refleja el efecto es cómo las organizaciones o las personas, quien sea nuestra población objetivo, va a hacer algo de manera diferente o algo mejor o va a suponer un cambio en políticas o normas a partir de nuestra intervención. O sea, es a lo que apuntamos. Tampoco tenemos control directo sobre que el efecto se dé o no. Por eso nuestra teoría de cambio para ver, pensamos que sí, que si hacemos esto va a pasar, pero puede que no pase. O sea, no es control directo, pero sí que apuntamos a eso y eso debe estar en nuestro horizonte. Abajo pues un ejemplo de formulación estándar que muchas veces fallamos en esto, pasa a nosotros también todo el rato. El sujeto siempre, el beneficiario, la población beneficiaria, por ejemplo en este caso las instituciones nacionales y locales. Después el verbo, que en este caso es asignan, que es lo que esas instituciones van a hacer de forma diferente a partir de mi intervención. En este caso asignan, y al final el cambio en el comportamiento, el desempeño y demás, que lo que yo buscaba con mi intervención es que asignen más presupuesto para la gestión de los recursos naturales, por ejemplo. Pasamos uno. Ya, entonces ahora tenemos otro desafío para que no se aburran demasiado de... Y les voy a compartir de nuevo el Menti. Igual ahora vamos a tener que cambiar de... código, pero ahora va a salir en la pantalla en un momento. Ya, entonces ahora les vamos a pedir que vean, aquí ven un enunciado arriba que dice mejorar las tasas de adherencia al proceso judicial de las mujeres que han sufrido violencia. Entonces, ¿cuál de las tres opciones que hay abajo consideran que ustedes que es la mejor opción para una formulación de efecto? O sea, ahí léanlas tranquilamente y voten. Si quieren las leo. Las mujeres que han sufrido violencia denuncian, las mujeres que han sufrido violencia no se retractan y desisten del proceso judicial, y las mujeres que han sufrido violencia se mantienen en el proceso judicial. Recuerden lo que hemos visto, que el efecto finalmente es un cambio, las personas o la población objetivo hace las cosas de manera diferente. Tenemos 2 votos para la tercera opción. ¿Alguien más se anima? 3. Muy bien. ¿Alguien más? 4. 5. Súper. Bueno. 6 votos para la tercera opción. Un voto para la segunda. Perdón, lo saqué. Pero ya, no sé si alguien más se animó. Ya, tenemos un voto para la segunda opción y 6 votos para la tercera. Bueno, muy bien, les felicito. Igual la tercera opción es la más correcta. Voy a dejar de compartir. Bueno, ya dejé de compartir. Si quieres, ¿puedes pasar uno, Celine? Bueno, o sea, igual la respuesta correcta era la que han definido, la que respondía mejor al objetivo que habíamos formulado. Aquí simplemente les hemos incorporado una autoayuda para la formulación de efectos para que vean un poco el proceso de cómo pensar al formular el efecto. O sea, primero es para qué queremos hacer lo que vamos a hacer, a continuación qué es lo que va a cambiar, finalmente que eso también nos da una pista sobre cuál es mi indicador para el efecto. En este caso las tasas de adherencia. ¿Quién va a hacer las cosas diferentes? Siempre acuérdense de enfocarse en el sujeto, las mujeres en este caso que han sufrido violencia y denuncian.
y a continuación cuál es el comportamiento que va a cambiar. Entonces, en este caso lo que queremos es que las mujeres se mantengan en el proceso judicial y no abandonen ni se retracten. Entonces, ahí lo transformamos finalmente en la forma positiva de lo que queremos lograr y sería la opción que la mayoría de ustedes optan. Siguiente. Ya, y ahora tenemos, bueno, el producto. El producto refleja también cambios, pero estos cambios son cambios en las capacidades, las habilidades técnicas de las personas o la disponibilidad de productos. Aquí sí que tenemos pleno control sobre lo que entregamos y también sobre el tiempo que tenemos para ejecutarlo, los recursos que tenemos, o sea, está todo mucho más claro y aquí no hay opción de no hacer. Igual pueden ocurrir cosas en el camino, pero hay más control. Y también tenemos les proponemos una fórmula estándar para formular, que en este caso lo único que varía un poco es el foco del verbo y del cambio que estamos generando. La diferencia clave entre efecto y producto aquí se adquieren capacidades, o sea, se entregan capacidades, se entregan servicios, se entregan productos que van a ser útiles para nuestro sujeto beneficiario. A diferencia del efecto donde nosotros hemos generado un cambio en la forma en cómo nuestro sujeto actúa o se desempeña o hace las cosas. Siguiente. Y un último ejemplo sobre este tema. Si quieres dejar de compartir, Celi. Ya. Entonces, les voy a compartir. Ahí está. Bueno, ahora, si quieren, ahí tienen también un enunciado y la idea es que ustedes transformen esto en una formulación adecuada de producto a partir de este objetivo general, o sea, objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales para planificar con enfoque de gestión de reducción de riesgo de desastres a través de un taller. Entonces, ahí tienen la opción para ustedes formular directamente una opción que les parezca adecuada para transformar esto en un producto. No hay nota tampoco, así que... ¿Alguien se anima? Piensen un poco en la formulación estándar que hemos visto, el sujeto, el verbo y el cambio, el comportamiento, la acción o lo que estamos entregando. ¿Nadie se anima? Bueno, si nadie se anima, si quieren compartimos de nuevo la presentación. Y en la siguiente lo que hemos incorporado de nuevo es también una autoayuda sobre cómo, qué pasos seguir para formular adecuadamente un producto, que igual esto una vez que lo hayan hecho ya les va a salir automático. Pero en el caso del ejemplo que hemos puesto, lo que queremos lograr es mejorar las capacidades de los funcionarios. Entonces, la idea es acotar lo más posible y finalmente lo que llegamos es a una formulación de los funcionarios y las funcionarias disponen de las capacidades. Aquí estamos haciendo una capacitación, igual mediante un taller o a través de un taller, eso, o sea, la actividad concreta no debería ir en la formulación del producto. Y acordémonos siempre de incluir el enfoque de género, los funcionarios y las funcionarias también visibilizar el enfoque de género. Y creo que la siguiente ya es para... Bueno, y aquí simplemente, o sea, la traducción del árbol de problemas en una cadena de resultados a partir del ejemplo, para que tengan también un ejemplo ahí de cómo transformarlo en
en formato cadena de resultados. Y la siguiente creo que ya es la Eli. Gracias. Y ya en los últimos minutos, sabemos que ha sido largo, pero era para mirar todos los elementos que son los que se solicitan en el perfil. Solo terminar con los indicadores. Como ustedes saben, los indicadores, como su nombre lo dice, es lo que nos indica, nos muestra, es una señal que da cuenta de que vamos en el camino que nos propusimos ir. Es decir, es lo que nos indica que estamos logrando o no los objetivos que nos propusimos de los distintos niveles, objetivos de impacto, efecto, producto, etc. El indicador puede ser una variable cuantitativa o cualitativa y, como les decía, que permite verificar estos cambios. Hay preguntas claves que son qué, quién, cómo, cuánto y cuándo que uno hubiese plantearse, y lo que sirven es que nos permiten reducir la mucha información e identificar qué es lo clave, qué es lo que nos va a dar cuenta de que estamos avanzando, nos permite medir esos avances y los logros, y a la larga también nos permite rendir cuentas respecto a que pudimos lograr lo que dijimos que íbamos a lograr. Lo más importante en términos de los indicadores y lo que siempre es desafiante es que cada indicador corresponde a un distinto nivel de resultados. Es decir, para las actividades hay ciertos indicadores, para los productos hay otros y para los efectos hay otros. Lo que sucede en la práctica y lo que nosotros solemos ver en la práctica es que se ponen los mismos indicadores para todos los niveles de resultados. Y entonces tenemos el famoso indicador número de personas que asistieron al taller, o número de documentos entregados, o número de participantes en la capacitación. Porque ese es el indicador que siempre nos es más fácil, porque sí podemos contar y también nos podemos comprometer con aquello. No obstante, esos indicadores no nos dan cuenta de resultados, esos indicadores nos dan cuenta de actividades, pero no nos permiten medir el cambio que nos propusimos, este cambio que planteaba Marta al inicio cuando decía tenemos que tener claro cuál es el cambio, qué es lo que queremos lograr. Estos indicadores de cuántas personas participaron, a mí no me asegura el haber tenido a 30 personas en una capacitación que tengo 30 personas que saben de un tema, ni mucho menos que tengo 30 personas que pueden aplicar un determinado conocimiento a la realidad. Yo solo sé que tuve 30 personas que podrían haber estado durmiendo, comiendo, conversando, haciendo la lista de supermercado mentalmente, cualquier cosa. Por lo tanto, yo solo puedo medir que yo hice el taller y cumplí con las personas que me propuse para el taller. Pero si mi objetivo tenía que ver con generar capacidades, yo tengo que buscar otro indicador. Yo no puedo asegurar que genere capacidades con la cantidad de personas que tuve sentadas en una determinada reunión. Yo eso lo tengo que asegurar con algún tipo de evaluación o con algún tipo de trabajo posterior que me permita ver si los conocimientos se aplicaron. Tengo que ser creativo o creativa, y la generación de indicadores tiene desafíos respecto a la recolección de información. Pasemos a la otra, Astrid. Respecto de que a veces es necesario generar instrumentos específicos para poder recolectarla. Además, cuando tenemos este indicador, nosotros tenemos 3 elementos que vinculamos. Por una parte, generamos con el indicador una línea base, es decir, qué es lo que me muestra el indicador cuando empiezo, y luego me formulo la meta, qué es lo que yo espero lograr al final de mi intervención, y esa meta va asociada a un medio de verificación que es el que me permite mostrar, verificar, nuevamente como su nombre lo indica, ¿no? Mostrar, verificar, que me permite registrar, pero además respaldar que yo estoy cumpliendo con lo que he dicho que voy a lograr. Porque yo podría decir, mira, yo voy a tener, lo que les decía, puedo decir, yo voy a tener a 30 personas que han generado capacidades para intervenir socialmente, pero luego si yo no tengo algo que me muestre que realmente esas personas están habilitadas para hacer esa intervención social, es decir, si yo no tengo un proyecto que hayan hecho, si no tengo alguna acción práctica que demuestre que pudieron desarrollar esas capacidades, yo no puedo decir que yo logré el objetivo, yo solo puedo decir que yo hice el taller nuevamente, que es muy distinto a decir yo hice un taller a decir yo logré un objetivo. Pasemos a la siguiente. El indicador en sí tiene que ser neutro, con foco en lo crítico, ya lo he comentado, que puedas medir lo relevante para el objetivo. No es necesario tener tantos indicadores, sino buenos indicadores.
aquellos que efectivamente me permitan decir que yo logré lo que quería lograr en cada nivel de objetivo, que no tengan dirección de cambio, es decir, el indicador no tiene que estar formulado como la meta, eso es otra cosa, la meta indica el cambio e indica la dirección, el indicador tiene que estar formulado en neutro, porcentaje de, número de capacidades que se tienen, etcétera, pero no ni con dirección de cambio ni con aumento o disminuciones, como les digo, eso es lo que vamos a señalar en la meta. Cuanto más claro y simple, mejor. Y un ejemplo de indicador es proporción por sexo en la Cámara, proporción de personas de integrantes por sexo en la Cámara de Diputados y Diputadas, puede ser un ejemplo, porcentaje de representantes de pueblos originarios que participan en la Convención Constituyente, puede ser un indicador, ¿no? Y luego la meta se establece el número o aquella aspiración o aquel cambio, aquella dirección de cambio que yo quiero alcanzar. Pasemos a la siguiente. Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos pueden ser número de funcionarios capacitados sobre los mecanismos de entrega de información de acuerdo a la ley de transparencia por sexo, por ejemplo. Pueden ser porcentajes, pueden ser promedios, pueden ser tasas, relación entre hombres y mujeres en el Senado, por ejemplo, expresión de una meta logro. A veces tenemos indicadores que son que se logran con un sí o un no, o ratificada o no ratificada. Por ejemplo, bueno, acá dice el ejemplo, dice convenciones de la OIT, otro ejemplo podría ser protocolo facultativo de la CEDAW ratificado o no ratificado por el país, por ejemplo. Es un indicador en que tenemos sí o no para indicar el logro. Y luego, pasemos a la otra, tenemos los indicadores cualitativos que se tienen que llevar una medida cuantitativa para que nos sirvan para medir. Entonces, dan cuenta de una cualidad, pero se llevan a medidas cuantitativas. Son juicios o percepciones sobre un tema, opiniones, nivel de satisfacción. Quienes trabajan en el sector público, por ejemplo, todas las encuestas de satisfacción miden algo cualitativo, que es la satisfacción de las personas con el servicio entregado, pero se llevan a una medida cuantitativa a través de la encuesta o del conteo de cuántas personas dicen estar satisfechas, o la cantidad de reclamos en la OIRS puede ser un tipo de indicador para dar cuenta de estas medidas más cualitativas. Incluyen cambios en la sensibilidad, satisfacción, sensibilización, comprensión, actitudes, bueno, todos aquellos elementos que son importantes también para ver si logramos lo que dijimos que queríamos lograr. Y se formulan en términos de nivel de cumplimiento, por ejemplo, con la normativa de agua, satisfacción con la calidad de la atención, accesibilidad a un servicio público, percepción de desigualdad en la población. Son indicadores que uno podría plantearse y que generalmente requieren de generación de instrumentos específicos para poder recogerlo. Por ejemplo, si uno tuviese dentro de una institución un indicador que tenga que ver con sentimiento de que tus opiniones son recogidas en la institución, o que también te sientes dentro de la organización con que tus opiniones sean escuchadas, seguramente yo te haré una encuesta específica para todas las personas que componen la organización para poder recoger esa información, llevarla a un número, a un porcentaje que me permita, que ese indicador me permita medir el logro del objetivo. Respecto a los indicadores, un desafío importante es que tenemos que tener en consideración el costo-beneficio también de generarlos. Y sobre todo ahora que van a estar en distintos lugares, o sea, es un proyecto que se va a implementar fuera del país, la recogida de información es muy relevante. Y ahí a veces tenemos data, tenemos encuestas, tenemos estadísticas que pueden estar disponibles en nuestro país que no necesariamente están disponibles en los otros, y va a ser desafiante pensar desde el principio cómo voy a poder recoger esa información para los indicadores. Y aquí es importante también reconocer que no siempre, que cuando pensamos en cómo voy a recoger esa información, tengo que pensar también en que no sea más costoso que la misma iniciativa. Es decir, bueno, hoy día que estamos con todo en línea, las encuestas en línea son poco costosas, pero si pensáramos que lo que requerimos es una encuesta de hogares, casa a casa, eso tiene un costo tan alto que seguramente es mucho más alto
o plantea un porcentaje de los recursos que yo tengo tan alto que no es factible ni viable, aunque el indicador sería muy bueno, ¿no? Y en esos casos, cuando no tenemos fácil acceso a esa información o cuando tenemos conceptos que son muy abstractos y difíciles de medir, puedo acudir a indicadores que son de proximidad, que no son el indicador exacto que nos permite medir lo que quiero lograr, pero que junto a otros nos permiten aproximarnos a medir aquello. Por ejemplo, empoderamiento de las mujeres, que es un concepto muy abstracto, ¿no? Que es difícil como qué es el empoderamiento y tiene varias dimensiones. Entonces, hay, por ejemplo, índices que se lo plantean con distintos indicadores, como el índice de género que publica el PNUD periódicamente, que ahí se han planteado como indicadores de proximidad el porcentaje de mujeres en el Parlamento, la brecha salarial, el porcentaje de mujeres en puestos directivos, como indicadores que nos permiten aproximarnos a entender qué tan empoderadas están en las mujeres en un determinado país. Otro tipo de resultado que a lo mejor puede ser difícil de medir es la mejor atención de un servicio cuando en ese servicio no hay encuestas para medir mejora, o cuando las personas, los usuarios y las usuarias son van por muy poco tiempo al servicio y es muy difícil captar esa información. Si no la captan en el momento, después si les manda la encuesta no la van a contestar porque no usan internet, etc. Quizás a uno pudiese pensar como indicador de proximidad la reducción de quejas sobre el servicio, porque la gente sí se queja, no está muy disponible para escribir felicitaciones, pero cuando uno está molesto con algo y cada vez más están estos libros de queja abiertos para que cualquiera pueda ir y completar, entonces quizás si tenemos esta línea base y sabemos cuántas son las quejas con las que se parten y luego nuestra intervención disminuyen esas quejas, eso nos permite aproximarnos a pensar que se ha mejorado el servicio. No mide exactamente la mejora en la atención, pero permite aproximarnos a pensar que si hay menos quejas, debiese ser porque hay mejor atención. O en otro caso, cuando tenemos como problema o como resultado la disminución de la violencia intrafamiliar, pero no tenemos ninguna medida real de cuánta violencia intrafamiliar hay en una comunidad, la disminución de tasas de denuncia puede ser un indicador de proximidad. Que se reduzcan las tasas de denuncia no significa que se ha reducido la violencia intrafamiliar, porque también podría significar que la gente no está dispuesta a denunciar o que hay pandemia y no puede salir de la casa y por lo tanto no denuncia, pero nos permite acercarnos a mirar que algo está pasando y que eventualmente se podría estar disminuyendo la violencia intrafamiliar. Entonces acá, como les decía respecto a los indicadores, que es parte importante del perfil y que es parte importante del proyecto, porque es lo que permite al final evaluar y hacer una medición y que les va a permitir decir si lograron lo que quisieron hacer o no, es que tienen que considerar indicadores para distintos niveles de objetivo, es que tienen que considerar indicadores que puedan recabar esa información, que no siempre es tan fácil, que a lo mejor van a tener que considerar elaborar instrumentos específicos para recabar esa información, como algún tipo de encuesta, o recurrir a otro tipo de datos, como datos administrativos, que no siempre están tan disponibles como las encuestas nacionales, como otro tipo de información que está disponible, pero que se requiere buscar esos mecanismos para poder efectivamente medir ese cambio que ustedes están proponiendo con la iniciativa que van a presentar. Pasemos a la siguiente. Y un último ejercicio rápido que les queremos plantear, y ahí si Marta puede compartir, Celine, dejar de compartir, Marta compartir para el ejercicio, donde tenemos esta pregunta de ¿cuál sería un indicador de efecto? Acá arriba está el código nuevamente que tendrían que usar, no sé si es el mismo que estaban usando. No se me olvidó, pero ahí está el código. Y acá tenemos 3 indicadores posibles y la idea es que podamos ver cuál sería el defecto. Uno, a ver si leo con la presbicia que me aqueja, porcentaje de jóvenes que egresan exitosamente en los sistemas de capacitación e información desagregados entre hombres y mujeres, porcentaje de mujeres jóvenes que participaron del entrenamiento / coaching que valoran positivamente dicha formación, porcentaje de jóvenes ocupados de manera formal, desglosado entre hombres y mujeres y por quintil de ingreso. Entonces la idea es que ustedes nos puedan decir cuál sería de estos 3 un indicador de efectos. Ya hay una persona que respondió. ¿Cuántas personas seguimos aquí?
A ver si logramos alguien más. ¿Con qué se juegan? 2 están por el porcentaje de jóvenes ocupados de manera formal, desglosada entre hombres y mujeres por cuestión de ingresos. 3. A ver si llegamos a 5 que respondan. ¿Alguien más? 4. ¿Alguien más quiere opinar? No. Lo dejamos ahí. Pasamos a la última lámina. Y sí, como ustedes lo plantearon, ese sería el indicador de efecto, porque ya nos lleva efectivamente a mostrar que logramos el cambio. Los 2 ejemplos anteriores daban cuenta más bien de productos, de la capacitación que voy a realizar, de la satisfacción con la actividad realizada, pero es el tercero, cuando ya podemos ver que los jóvenes efectivamente se logran ocupar laboralmente, es que nos muestra que estamos logrando lo que queríamos con esa iniciativa, que estamos logrando un objetivo ya más de desarrollo y no solo que estamos cumpliendo con el producto o con la actividad que nos propusimos. Y para cerrar, un ejemplo de cadenas de resultados, que en el fondo es esto lo que debiese traducirse en el perfil de proyecto. Debiésemos tener un mapa de este tipo. Como ven, tampoco con mucho bla bla, si no se requiere mucho bla bla, sino que se requiere más claridad y coherencia entre los distintos niveles. Acá tenemos el impacto: las mujeres disminuyen sus niveles de pobreza. El efecto: las mujeres acceden a puestos de trabajo estable y con nivel de ingreso suficiente. Ese es el objetivo con el que me comprometo con mi iniciativa, el objetivo que yo quiero lograr. Para ello puedo proponerme 3 productos: servicio de cuidados a la cuna para hijos y dependientes para los y las trabajadoras, entendiendo que los temas de cuidado son algunas de las variables que inciden en las posibilidades de acceso a empleo asalariado, por la necesidad de tener con quién dejar a los niños y niñas. Programas de capacitación para mujeres en habilidades blandas para insertarse en el mercado laboral, y otro producto podría ser estrategias para la promoción de cuotas para mujeres en empresas para asegurar que las empresas que hay en la comunidad contraten a más mujeres. Y los indicadores: para el nivel de impacto, tasa de pobreza desagregada por sexo; para el nivel de efecto, que es aquel con el que nosotros nos comprometemos, porcentaje de mujeres que trabajan en rubros tradicionalmente ocupados por hombres; y para los productos, número de cupos de sala cuna disponible en la comuna, número de mujeres egresadas del programa de formación en habilidades blandas, nivel de satisfacción de las mujeres con el programa de formación, número de empresas que adoptan una política de cuotas versus el número de cupos disponibles para mujeres en empresas en la comuna para ciertos sectores. Como ven, cada tipo de indicador, que es lo que yo les decía hace un momento, se asocia a distinto nivel de objetivo o nivel de impacto, efecto y producto que queremos lograr. Creo que ahí estamos, y estamos en el tiempo ya para que puedan terminar con las preguntas sobre el fondo. Gracias. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Marta. Gracias, Celine. Gracias a la Monse, que no la han visto en pantalla, pero que está ahí también apoyando y que es parte del equipo. Y vamos a proceder entonces a revisar algunas de las preguntas. A ver, se nos preguntó en un inicio si es que las municipalidades pueden postular. Hoy en día las municipalidades no están comprendidas dentro del alcance de las instituciones públicas. Esperamos que en las próximas convocatorias podamos ampliar el alcance y las municipalidades sí puedan postular, pero por ahora no es posible. Nos preguntaban por ahí, pero yo entiendo que eso se respondió, que habían dudas sobre cuál era el tercer ámbito, cuando decíamos que los proyectos debían abordar 3 ámbitos, solo para reforzar, porque creo que Celine lo volvió a señalar en su momento, pero el tercer ámbito es libre y lo define cada ejecutor. Tiene que ser naturalmente distinto de los 2 anteriores que son solicitados por el fondo, que era el de reactivación económica y fortalecimiento del tejido social. El tercer ámbito es libre, lo define el ejecutor y lo define en conjunto con los otros actores del proyecto. Se solicitaba dar un ejemplo de producto con su indicador, que es lo que acaba de presentar recién la Eli. Vimos varios ejemplos. Alguien por ahí preguntaba si no existía literatura disponible.
No sé si después tal vez en la parte de consultas podemos, del sitio web donde vamos a ir agregando aquellas consultas que nos lleguen por escrito, podemos dejar algo de material disponible que les pueda facilitar o que les pueda complementar esta presentación. Preguntaban por ahí también, se me perdió. Sobre la extensión del proyecto. Nosotros estamos pidiendo que los proyectos se planifiquen en un horizonte de tiempo para ser implementados en 12 meses. Esa extensión tiene que ver con dos cosas, diría yo. Una primera, con que necesitamos poder ver resultados más bien en el corto plazo. Históricamente, como les comenté al inicio, nosotros desarrollamos proyectos con mayor extensión, eran proyectos a 24 meses, donde era más fácil, digamos, generar incluso lazos con los propios socios locales, había mayor tiempo para lograr más. Pero hoy en día, dada la urgencia que nos demanda la pandemia, necesitamos poder ver resultados más en lo inmediato, y también tiene que ver con un tema finalmente administrativo, con que nosotros requerimos tener finalizados los proyectos antes de diciembre del 2022. Si los proyectos están iniciando a fines de este año, ya los 12 meses, digamos, llegamos prácticamente a fines del otro año. Eso es para efectos del diseño. Eventualmente algún ejecutor puede decir, yo tengo un desafío que es mucho mayor y que excede un año, pero que este proyecto lo voy a presentar con un año porque va a demostrar resultados. No hay problema que ese proyecto después pueda tener una segunda fase, una tercera fase, pero en lo inmediato para nosotros es importante que con el tiempo que se planifique podamos ver los resultados que se declaran en el propio proyecto. También vi por ahí que preguntaban si es que el proyecto puede ser presentado por una institución que no es la ejecutora de la experiencia. Para nosotros es importante que quien postule, la institución que postule el proyecto, o bien reúna la competencia técnica en alguno de los ámbitos que está postulando, o bien sea una institución, o idealmente es, y además pueda acreditar expertise gestionando proyectos de cooperación, tenga experiencia liderando y articulando el proyecto, porque finalmente, como vimos, hoy en día estamos haciendo danzar a distintos actores y necesitamos que exista capacidad institucional para poder articular todos estos actores y para poder llevar adelante un plan de trabajo en un tiempo que es más bien corto, estamos conscientes de ello. Pero eventualmente una institución que no tiene la expertise, pero sí acredita mucha experiencia en la gestión de proyectos y por lo tanto sabemos que va a aportar desde esa perspectiva, sería posible. Lo importante es que eso también a través de la información que ustedes nos comparten pueda ser demostrado para que nosotros cuando hagamos la revisión y la valoración de las propuestas sea un elemento que podamos dilucidar, digamos, se presente con claridad. Se preguntan sobre si hay el plazo máximo para iniciar el proyecto. Nosotros por base estamos diciendo que los proyectos debiesen empezar a contar de septiembre, pero para que eso ocurra, tienen que ocurrir muchos hechos previamente. Nosotros vamos a hacer una valoración, después hay un proceso de selección final de las propuestas, pero para que las platas puedan ser transferidas y por lo tanto los proyectos se puedan iniciar, se requiere que todo lo administrativo previo esté saldado. Eso significa que las instituciones hayan suscrito los respectivos convenios o acuerdos, ¿no es cierto?, con el Fondo Chile. En el caso de los organismos de la sociedad civil, que hayan acreditado también un formulario de capacidades, que en el fondo es una manera de tomar ciertas garantías o ciertos resguardos de que efectivamente hay capacidad para gestionar estos recursos que se están entregando, y por lo tanto todos esos elementos tienen que estar saldados antes. A las instituciones que en principio sean seleccionadas, a las que comuniquemos con las que vamos a implementar los proyectos,
van a ver y va a producirse probablemente un periodo de ajuste también, en donde vamos a generar ciertas sugerencias a los planes de trabajo que nos permitan a todos tener mayor claridad y podamos poner los énfasis donde realmente se requieren. Entonces, todo ese proceso demanda tiempo. Entonces, nosotros estamos apostando a que esto sea septiembre. Muchas veces de lo que planificamos originalmente nos pasamos un poquito, pero la idea es que dentro del último cuatrimestre, el último trimestre, los proyectos ya estén arrancando, para que alcancemos a estar acompañando los cierres dentro también del último trimestre del próximo año. Otra pregunta es si puede ser ejecutado en más de un país. Los proyectos pueden ser ejecutados en más de un país, no hay ningún problema, pero entendemos que también eso de alguna manera eleva un poco la dificultad o el desafío, porque supone duplicar la institucionalidad en los distintos países. Hay que entender bien de cuál es la problemática en cada país. Puede ser un tema común, pero hay que entender que cada país va a tener sus propias particularidades, pero no hay ningún problema. Y lo importante es que se entienda que es un proyecto que se está aplicando, que se está implementando en 2 países, no que sean 2 proyectos de distintas temáticas que no tengan nada que ver, pero que se presentan como un proyecto, ¿ya? Eso es importante, que se mantenga la coherencia de que es un proyecto, pero que se está implementando en más de un país. No hay ningún problema con ello. Lo otro que quería comentar, que yo creo que no lo dijimos, y es que reconociendo que esta convocatoria en particular tiene un periodo muy acotado de postulación, nosotros, a diferencia de los años anteriores, tratamos de simplificar un poco la documentación. No me acuerdo si lo dijimos o no, creo que no. Pero tratamos de simplificar un poco la documentación, por lo tanto es importante que sepan que si resultan seleccionados, después, previo a la implementación en estos ajustes administrativos, en la firma de los convenios, van a haber probablemente algunos documentos adicionales que nosotros les requiramos a ustedes para poder cumplir con todos los checks que debemos tener al día al inicio de un proyecto, ¿ya? Pero tratamos de alivianar la postulación, reconociendo que estamos con un periodo bien abreviado de postulación. Los proyectos que el fondo ha ejecutado, que ha implementado con anterioridad, o los que la sociedad civil ha implementado en compañía del fondo, los que las instituciones públicas han implementado en compañía del fondo, y los que han implementado también las instituciones de educación superior, todos ellos se encuentran disponibles en el sitio web del Fondo Chile, www.fondochile.cl, y ahí ustedes pueden acceder a los proyectos, ya sea consultando los que son de instituciones públicas o los que son de sociedad civil, y disponen de ciertos parámetros o criterios de búsqueda, por año, por temática, por materias, pero está todo disponible y ahí contamos con ciertas fichas de proyectos, hay videos de los proyectos, en algunos casos están las memorias subidas, eso les puede permitir ver cómo se han implementado otros proyectos. Yo creo que es una buena manera de entender cómo ha sido la historia, lo que no determina cómo va a ser de aquí en adelante. Porque como les decimos, la convocatoria de ahora tiene particularidades propias y distintas de lo que han sido anteriormente. ¿Qué más? Pregunta si las presentaciones van a ser compartidas a los participantes. Sí, esperamos poder compartirlas. De todas maneras, nosotros estamos desarrollando más, queremos desarrollar más de estos mismos espacios para que se puedan sumar más personas. Entendemos que hay un tema de disponibilidad, pero nuestra idea es poder seguir replicando estas instancias para que más personas puedan ir resolviendo las dudas. Y de todas formas, las dudas que hay acá, nosotros vamos a tratar de irlas respondiendo para que también sean las respuestas, digamos, transparentes y compartidas con otros interesados que en este espacio no se pudieron sumar. Creo que eso es lo principal. Lo otro también que estaba pensando, que no sé si lo declaramos con la suficiente claridad, que tiene que ver algo con la esencia de estos proyectos. El Fondo Chile busca que estos sean espacios de colaboración. Un proyecto de cooperación es un espacio de colaboración entre los actores que participan en él, desde quienes brindan la asistencia técnica, con un otro país. Y en ese sentido, es importante que los actores puedan declarar
desde qué vereda se posicionan para generar colaboración en el proyecto, cómo están colaborando. El fondo pone recursos a disposición y esos recursos son para que ustedes los puedan destinar para pagar los honorarios que sean necesarios, para comprar los insumos que requiera la asistencia técnica. Ese es el fin, digamos, pero no puede transformarse en un proyecto en donde por lo que se hace yo pago un honorario, porque de lo contrario bien podríamos hacer una licitación y contratar ciertos servicios. La idea es que, si bien es posible generar desembolsos por los honorarios de quienes prestan asistencia técnica, también esos colaboradores declaren en qué están contribuyendo desde su vereda al proyecto. No sé si me explico, no sé si queda claro, pero la idea es que sea un proyecto en el que nosotros, cuando lo leamos, cuando se valore el proyecto, podamos ver que efectivamente se está colaborando, se están poniendo capacidades a disposición. Cada una de las instituciones presentes está colaborando, independiente que estén esta otra posibilidad de hacer los desembolsos necesarios. Pero necesitamos ver que se articula desde la colaboración el proyecto, porque ese es el espíritu. Porque, como les decía, si no bien uno podría decir, bueno, entonces mejor contratemos un servicio y necesito que me resuelva esto y haga esto. Pero no es el espíritu de lo que queremos. Reconocemos que quien se hace cargo de un proyecto de asistencia técnica, quien lo lidera, es una institución o va a ser un equipo que se va a ver muy fortalecido, es un equipo que va a aprender mucho, que va a aprender de la otra cultura, va a aprender de la experiencia de un otro. Son procesos que enriquecen mucho. Una frase que escuchamos mucho en este espacio es que sí, yo creí que iba a ir a compartir la estrategia que desarrollamos acá y queríamos contarles cómo la hicimos, cómo trabajamos con los distintos actores, pero en verdad al final lo que terminan diciendo es que ellos aprendieron mucho más de lo que sienten que pudieron entregar, porque es un proceso que enriquece mucho, un proceso que finalmente va y viene, ¿ya? Eso, creo que no se nos quedan más dudas fuera, creo que ahí están todas las preguntas abordadas. Solo había una pregunta quizás más relacionada con la presentación de Marta, que preguntaba, por ejemplo, respecto cuando se identifica el problema y pregunta si en el caso que no existe literatura disponible es porque es un tema, un problema que no se ha tratado antes. No sé, Marta, si podría como responder. Claro, si es un problema que no se ha tratado quizá con el socio local puedan hacer un levantamiento con la comunidad que sea, no sé, habría que conocer un poco más los detalles de este problema, pero quizás se podría hacer un levantamiento como puntual, quizá con la comunidad, con el socio local para tener algunas ideas un poco de cuál es la situación que sabrás. A lo mejor pueden explicar un poco más cuál es la situación. ¿Se entendió? Es que se cortaba un poco. ¿Se cortaba? Sí, se interrumpió un poco la comunicación, pero entendimos, Marta, que tu sugerencia era poder recurrir a los actores del proyecto, ya sea al socio local, a los propios población beneficiaria, y por medio de ellos poder ir precisando un poco más, ¿no? Exacto. Perfecto. No sé si ahí la persona que hizo la consulta le queda clara o quiere complementarla con algún otro antecedente para ver si es posible ayudarlo en algo más. Ah, ahí dice que le quedó claro. Qué bueno. Ya. Entonces, no sé si alguien más quiere señalar algo más, pero por lo menos creo que atendimos las preguntas, pudimos compartir el material que teníamos preparado con los asistentes y creo que estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar ya por finalizado el taller. Les agradecemos mucho la participación, el haberse interesado en esta información. Ojalá que puedan postular al fondo y ojalá que estos lineamientos les hayan servido.
Agradecemos mucho a todos los asistentes, a los presentadores también, a todo el equipo. Y eso, nos estaremos viendo. Muchas gracias.